Una vez visto las clases sociológicas de copa, vamos a ver un par de conceptos que están también relacionados con la espesura de masas forestales. Hemos dicho que las ramas inferiores de los árboles que crecen en espesura finalmente mueren por la falta de luz y que la longitud de la copa viva del árbol se puede considerar como un indicativo de la vitalidad y del grado de espesura de la masa forestal. Pues aquí tenemos el primer concepto que nos interesa a partir de ahora y que lo vamos a utilizar, que es el índice de razón de copa. El índice de razón de copa nos va a informar sobre el porcentaje de la altura total del árbol que está ocupada por ramas vivas o verdes y se calcula mediante la expresión que veis ahí. La profundidad de copa partido por la altura total del árbol y multiplicado por 100. La profundidad de copa es la diferencia que hay del árbol y la altura a la que es la primera rama. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de esta sencilla ecuación, podemos calcular cuál es el índice de razón de copa. Podéis ver un caso práctico resuelto en la página 178 del libro de repoblaciones forestales, donde nos dice que interpretemos el índice de razón de copa de un árbol que tiene 14 metros de altura, serían estos 14 metros de altura total, y la primera rama que está situada a 9 metros. Por lo tanto, la profundidad de copa serían los 14 metros de altura menos los 9 a los que está situado la primera rama, que sería 5, y dividido entre la altura total, que sería 14. Eso lo tanto por ciento. En el caso este nos daría un 35,7%. Para la fase latizal, que es cuando se inicia la poda natural, y es un concepto que visteis en el tema anterior, para esta fase y para la fase de fustal bajo, consideramos que la copa viva debería ocupar por lo menos la tercera parte, en torno al 33% de la altura total de los árboles. ¿Qué pasa? En el ejemplo que estábamos viendo nos daba que el índice de razón de copa era del 35,7%. Por lo tanto, está próximo a ese valor límite del 33% que hemos dicho que marcaba el límite de la vitalidad de los árboles en el estado latizal y fustal bajo. Finalmente decir que para medir, para calcular el índice de razón de copa, tenemos que medir la altura del árbol, tenemos que medir también la altura a la que se encuentra la primera rama viva del árbol y que eso se va a medir mediante unos aparatos que se llaman ipsómetros. Aquí tenéis uno de ellos. Otro concepto que nos va a interesar es el de coeficiente de Svelter. El coeficiente de Svelter de un árbol es el cociente que resulta de dividir la altura de un árbol y el diámetro del tronco. El diámetro que se toma es el denominado diámetro normal, que es el diámetro que encontramos en un árbol situado a una altura aproximadamente de 1,30 metros sobre el nivel del suelo. ¿De acuerdo? Entonces el coeficiente de Svelter lo calculamos dividiendo la altura total del árbol entre el diámetro a una altura de 1,3 metros sobre el nivel del suelo. Este coeficiente de Svelter está relacionado con la estabilidad de los árboles individuales, por lo tanto está relacionado con la resistencia de la masa forestal frente a vientos y nieve. Se va a relacionar con el nivel de competencia existente entre los árboles que conforman la masa forestal. Se considera que
árboles con coeficientes de desveltez superiores a 70 son indicativos de inestabilidad y de exceso de competencia. También tenéis un caso resuelto en el apartado caso práctico resuelto número 9.2, la página 179 del libro. En este caso nos pide que calculemos e interpretemos el coeficiente de desveltez de un árbol que tiene una altura de 20,5 metros y un diámetro normal de 32 centímetros. Quiere decir que a una altura, el árbol a una altura de 1,5 metros tiene un diámetro de 32 centímetros. Bueno, pues haciendo el cociente 20,5 entre 0,32, hay que pasar los 32 centímetros, en este caso a metros, nos da un coeficiente de desveltez del 64,1. Eso quiere decir que el árbol es estable, aunque está próximo a llegar a 70, que es donde empieza a marcarse el límite de la inestabilidad. Para medir el diámetro de un árbol se utiliza un aparato que se llama forcípula, que es un instrumento que se utiliza en dasometría. Puede ser de metal o madera y consta de una regla graduada y de dos brazos perpendiculares a la regla. Uno está fijo y el otro se desplaza a lo largo de la regla. De esta forma se lee directamente el diámetro de los árboles. Es una forma de calcular el diámetro. En el caso de que no tuviésemos forcípula, tendríamos que utilizar un metro, mediríamos la longitud, el perímetro del tronco, y a partir de la fórmula longitud igual a 2πr, como conocemos la longitud, conocemos 2π, podemos calcular el radio y el diámetro por ente sería el doble del radio. Es más fácil calcularlo con la forcípula porque hay que hacer menos cálculos para sacar el diámetro. La forcípula nos da directamente el diámetro. Ahí tenéis una forcípula electrónica y hay aquí algunas páginas que luego las puedo poner para que vosotros, si queréis, podáis ir a consultar algo sobre este tipo de instrumentos. Vamos a ver a partir de ahora cuáles son los distintos procedimientos que tenemos para cuantificar la espesura. Recordar que hablábamos de la espesura, la definíamos como el grado de proximidad que presentaban entre sí los individuos de una masa forestal dada. Bien, pues para calcular o para cuantificar, mejor dicho, la espesura, vamos a ver una serie de métodos que van a ser la densidad del arbolado, el área basimétrica, la fracción de cavidad cubierta y la cuantificación mediante parcelas de inventario. Nos detendremos en el área basimétrica y a partir de ahí haréis una tarea consistente en calcular un área basimétrica. Bueno, la densidad del arbolado es el número de pies mayores por hectárea que constituyen la masa forestal, entendiendo por pies mayores aquellos con un diámetro normal igual o superior a un tamaño mínimo preestablecido, que normalmente es de 7,5 centímetros. El área basimétrica, el área basimétrica es la suma de las superficies ocupadas por las secciones normales de los árboles presentes en una hectárea de la masa forestal. La sección normal es el área ocupada por el tronco del árbol a 1,30 metros de la altura sobre el suelo. Suponemos que esa sección es circular, por lo que su valor se calcula con la fórmula del círculo, es decir, el área o superficie es pi por el radio al cuadrado. Normalmente, como vamos a trabajar en el mundo forestal, se trabaja con forcípula y la forcípula lo que miden son diámetros. Transformamos esta fórmula de la siguiente manera. La pi se queda igual y el radio de un círculo todos sabemos que es la mitad del diámetro. Como está elevado al cuadrado, pues sigue igual. Con lo cual el área nos queda pi partido 4 y multiplicado por el diámetro normal al cuadrado. Bueno, pues la sumatoria
de cada una de estas secciones y dividido por el área total que tenemos es lo que nos da el área basimétrica. Tendréis una tarea que va a ser calcular el área basimétrica. En España rara vez los montes superan los 50 metros cuadrados por hectárea de área basimétrica. Otro concepto que tenemos es el de fracción de cavidad cubierta. La fracción de cavidad cubierta es el porcentaje de la proyección vertical de la copa de los árboles. ¿Cómo calculamos esta fracción de cavidad cubierta? Bueno, lo primero que tenemos que calcular es el diámetro de copa. Y el diámetro de copa se calcula de la siguiente manera. Para ello vamos a ver la siguiente diapositiva. Aquí tenemos este árbol y esto imaginamos que es una altura dada.